Hace milenios, a orillas del Nilo, surgía una civilización fascinante que dejaría una huella imborrable en la historia, el Antiguo Egipto. En el corazón de esta sociedad se encontraban los faraones, monarcas divinos y líderes supremos de una tierra llena de misterio y grandiosidad. Desde Narmer, el primer faraón que unificó el Alto y Bajo Egipto alrededor del 3100 AC, hasta los majestuosos Ramsés II y Cleopatra, los faraones ejercieron un dominio inigualable. Su poder no solo residía en el trono, sino en su conexión con los dioses, siendo considerados intermediarios entre lo divino y lo terrenal. Los faraones inmortalizaron su reinado a través de monumentos monumentales. Las pirámides de Gizeh, erigidas como tumbas para faraones como Keops, Kefren y Micerinos, representan la maestría arquitectónica y el simbolismo religioso que definieron al antiguo Egipto. Tebas, con su imponente Valle de los Reyes y reinados como el de Tutankamón, ilustra el esplendor funerario de los faraones. Mientras tanto, Karn, el complejo de templos en Luxor, resuena con la grandiosidad de los faraones Seti y Ramsés II. Las historias de los faraones están impregnadas de intriga y tragedia. Desde el amor eterno de Akenatón y Nefertiti hasta la influencia de Hatshepsut, la única faraona mujer, cada reinado ofrece una ventana a la complejidad de la sociedad egipcia. Con la conquista de Alejandro Magno y la llegada de los romanos, el papel de los faraones cambió. Aunque el antiguo Egipto dejó de existir como imperio, su legado persiste en las ruinas, jeroglíficos y tumbas que cuentan la historia de una civilización extraordinaria. En las vastas tierras del antiguo Egipto, emergió una figura que cambiaría el curso de la historia, el faraón. Este título, que significa «gran casa», marcó el inicio de una nueva era de liderazgo, consolidación y divinidad en la región. Alrededor del 3100 AC, Narmer, también conocido como Menes, se alzó como el primer faraón, unificando las dos tierras de Egipto, el Alto y el Bajo Egipto. Su doble corona simbolizó la fusión de las regiones y sentó las bases de la monarquía divina. Los faraones eran vistos como seres divinos, encarnaciones de Horus, el dios halcón, y descendientes directos de Ra, el dios sol. Esta conexión con lo divino confería al faraón un estatus único, asegurando su supremacía sobre la tierra y sus súbditos. Keops, uno de los faraones más conocidos, construyó la Gran Pirámide de Gizeh, una maravilla arquitectónica que demostraba la grandeza de su reinado y su creencia en la vida después de la muerte. Las pirámides se convirtieron en símbolos duraderos de la autoridad faraónica. Los faraones del Reino Nuevo, como Ramsés II, dejaron su huella en monumentos como el Templo de Karn y el Ramesseum. Este periodo fue conocido como la época de los constructores, cuando los faraones buscaron inmortalizar sus logros a través de grandiosas estructuras. El amor también jugó un papel crucial en la vida de los faraones. Desde Akenatón y Nefertiti hasta Cleopatra y Marco Antonio, las relaciones amorosas a menudo influenciaban las decisiones políticas y estratégicas de la realeza. Uno de los aspectos más distintivos de la figura del faraón en el antiguo Egipto era su conexión intrínseca con lo divino. Esta relación sagrada no solo era una cuestión de prestigio político, sino que también definía el papel del faraón como intermediario entre los dioses y la humanidad. Los faraones eran considerados la encarnación de Horus, el dios halcón asociado con el cielo y la protección. Además, se creía que eran descendientes directos de Ra, la deidad suprema del sol. Esta genealogía divina confería a los faraones un estatus único y divino. La Amat era un concepto fundamental en la cosmovisión egipcia, representando el orden cósmico y la verdad. Los faraones eran responsables de mantener la Amat en la sociedad y garantizar la justicia y la armonía. Su gobierno estaba intrínsecamente vinculado a la estabilidad cósmica. Los faraones participaban en rituales religiosos y realizaban ofrendas a los dioses en templos sagrados. Estas ceremonias buscaban asegurar la benevolencia divina y mantener el equilibrio entre lo terrenal y lo divino. El faraón era el líder espiritual de la nación.
La construcción de pirámides era un componente esencial de la creencia en la vida después de la muerte. Los faraones veían estas estructuras como pasajes hacia la inmortalidad, donde su espíritu se uniría a los dioses en el más allá. Las pirámides eran tanto tumbas como escaleras al cielo. La época de los constructores en el antiguo Egipto, durante el Reino Nuevo, fue testigo de un florecimiento arquitectónico sin precedentes. Los faraones de esta era, imbuidos de un fuerte sentido de inmortalidad y divinidad, dejaron un legado monumental que aún asombra al mundo moderno. Uno de los logros más extraordinarios de esta época fue el templo de Karn, dedicado al dios Amon-Ra. Con enormes columnas y avenidas procesionales, este complejo es uno de los mayores ejemplos de arquitectura religiosa del mundo antiguo. Construido como un complemento al templo de Karn, el templo de Luxor es un testimonio de grandiosidad. La avenida de las Esfinges conecta estos dos majestuosos templos, creando una experiencia ceremonial impresionante. El faraón Ramsés II dejó su huella con la construcción del Ramesseum, un imponente templo funerario. Este monumento gigantesco destacaba por su colosal estatua de Ramsés esculpida en la roca. La reina Hatshepsut desafió las convenciones de su tiempo al construir el templo de Dar el-Bahari, un complejo funerario situado en un acantilado. Sus terrazas escalonadas y estructuras elegantes son un testimonio de su audacia y visión arquitectónica. Durante esta época, los faraones preferían ser enterrados en el Valle de los Reyes. Aquí, excavaron tumbas intrincadas y decoradas con inscripciones jeroglíficas, como la tumba de Tutankamón, descubierta en el siglo XX. Estas construcciones monumentales de la época de los constructores no solo eran expresiones de poder y devoción religiosa, sino también testimonios duraderos de la habilidad arquitectónica y artística de los antiguos egipcios. Aquí les hablo acerca de los faraones más destacados. Ramsés II, 1279 a 1213 AC. Conocido como Ramsés el Grande, es considerado uno de los faraones más poderosos. Lideró Egipto durante el siglo XIX AC y destacó por sus campañas militares y monumentos colosales, como el templo de Abu Simbel. Hatshepsut, 1473 a 1458 AC. La única mujer que se autoproclamó faraón, Hatshepsut desafió las normas de su tiempo. Su reinado se caracterizó por la construcción del templo de Dar el-Bahari y la expansión comercial. Akenatón, 1353 a 1336 AC, conocido por su intento de instaurar el monoteísmo centrado en el dios Atón. Akenatón es famoso por el cambio artístico en el período amarniense y por ser el padre de Tutankamón. Tutankamón, 1332 a 1323 AC. Aunque su reinado fue breve, Tutankamón es célebre por la intacta tumba descubierta en el Valle de los Reyes. Sus tesoros revelaron una visión detallada de la vida en el antiguo Egipto. Cleopatra VII, 51 a 30 AC. La última faraona de Egipto, Cleopatra VII, es recordada por su relación con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio. Su reinado marcó el fin de la independencia egipcia. Thutmose III, 1479 a 1425 AC. Conocido como el Napoleón egipcio, Thutmose III expandió el imperio egipcio a través de exitosas campañas militares. Su reinado se considera una época dorada para el país. Khufu, 2589 a 2566 AC. Construyó la Gran Pirámide de Gizeh, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Khufu, también conocido como Keops, fue uno de los faraones de la dinastía IV del Imperio Antiguo.